día lunes y sí, estamos en vivo en la televisión pública con mi compañero Pablo Caruso. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Horario extraordinario. Sí, bueno, porque hay Juegos Olímpicos. Bien vale y la son en mención. Japón, Y claro. felicitaciones a todo el equipo de la televisión pública, una cobertura espectacular. De 10 a 10, toda la noche hay transmisión en vivo en la televisión pública, pero ahora está Desiguales en un horario especial y para hablar de un tema que la primera pregunta que me hago es si como sociedad estamos listos para sacarlo del closet, ¿no? En su momento ocurrió con el aborto, digo, era algo que pasaba, era algo de lo que se hablaba, sin embargo, no estábamos listos para darle debate. Hablo del cannabis, hablo del cáñamo, hablo de la marihuana, hablo de una planta que tiene un uso medicinal, que tiene un uso industrial, que tiene un uso recreativo y de consumo personal. La gran pregunta es, bueno, ¿hasta qué instancia estamos listos para ponerla sobre la mesa y para discutir alrededor de ella? En un país en el que hoy por hoy lo único que se permite por ley es su consumo medicinal. Y vamos a hablar de todos los temas que menciona Lucila, con invitados y invitadas especializadas. Y por supuesto, tanto de lo que tiene que ver con el uso medicinal, cómo se llegó efectivamente a esa legalización que mencionaba Lu. Al mismo tiempo, bueno, estamos en medio de un debate en el Congreso Nacional, ya con media sanción del Senado en la República Argentina sobre la industrialización, la producción y la comercialización. Y desde ya, bueno, si efectivamente estamos como para un debate un poco más allá acerca del uso recreativo. Y al mismo tiempo pensábamos con Lucila cuánto tiempo y cuánta mala información evitó que nos diéramos un debate que le mejorara la calidad de vida a tanta gente. Y eso no va solamente para esta cuestión, no va para un montón de debates que tenemos pendientes, pero bueno, hoy se trata efectivamente de cannabis. Hay un personaje de Capusotto que dice, está hablando del faso. Bueno, no solamente, y eso es lo interesante, entender que no solamente. ¿Cómo pasamos de ser una Argentina en la que se cultivaba marihuana, cannabis desde el Estado, a una Argentina en la que hay personas presas por fumar o por plantar? ¿Cuánta educación nos falta a los consumidores, a los ciudadanos, a los médicos, a los investigadores? Digo, ¿qué camino nos queda por recorrer en torno a esto? Hay países que ya lo están dando. Cuando miramos a otros, cuando nos vemos reflejados, decimos, che, acá falta. La pregunta que va a rondar hoy Desiguales es lo que pasó, lo que pasa y lo que tiene que pasar en torno a esto. Las historias de vida siempre nos ayudan a sentirnos más cerca de lo que estamos charlando. Así que por eso está ya con nosotros aquí en Desiguales Julieta Molina, que integra Mamá Cultiva. ¿Cómo te va, Julieta? Bienvenida. Gusto, Hola, Julieta. Gracias ¿Cómo por estás? el espacio. Bueno, ¿qué es Mamá Cultiva? Tenés ahí una remera. Que muy bien. nos representa. Para la ocasión, ¿qué es Mamá Cultiva? Y vos, ¿cómo te enteraste por primera vez en función de la situación que estabas atravesando en el seno de tu familia? ¿Cómo te acercaste al uso medicinal del cannabis? Bueno, en mi caso nos acercamos gracias a que Vale fue al programa de Mirta Legrand. No es un programa que habituemos ver en mi familia, pero haciendo zapping, el papá de mi hijo, mi compañero, estaba mirando, la vio y me dijo, vení, deja de hacer lo que estás haciendo. Nos dedicamos a prestarle atención, a escuchar su historia. Nos sentimos muy identificados con esa historia y a partir de ahí empezamos a querer investigar un poco más de qué se trataba. Y bueno, así llegamos a través de las redes después a Mamá Cultiva, a los primeros encuentros. ¿Por qué, Julieta, vos te interesaste al escuchar la historia en televisión? Además, ¿no? Digo, aprovechemos, Claro. por ahí alguien también nos escucha hoy. Exacto. Porque tengo un hijo que tiene casi 4 años, ahora en 2 días cumple 4 años. Él tiene un síndrome, una enfermedad muy rara, que es el síndrome STXBP1. Es una variación en este gen que eso le genera tener muchas convulsiones, convulsiones refractarias. Aprovecho el espacio para pedir que se hagan los estudios genéticos que muchas veces se indican y que son costosos, implican horas y semanas de litigio contra las obras sociales, las prepagas, pero los exámenes genéticos son fundamentales en ese sentido para dar con este diagnóstico de esta enfermedad tan rara. Cursa con, bueno, convulsiones. ¿Y el aceite de cannabis, en qué lo beneficia a tu hijo? Justamente, como él además de convulsiones tiene trastornos del desarrollo, atraso madurativo, problemas involuntarios del movimiento,
El aceite de cannabis junto con la dieta cetogénica, que son los dos tratamientos que son por fuera de lo que es la medicina tradicional. Ajá. Y agradezco al equipo de dieta cetogénica del Hospital Italiano. Gracias a estos dos tratamientos alternativos, pero fundamentalmente el aceite, Pedro hoy pasó de convulsionar 50 veces por día todos los días a convulsionar una vez cada 5 días, una vez cada 3 días, y los malos episodios, que es cuando yo tengo que medicarlo con el rescate, que en el caso de Pedro es lorazepam, una droga muy fuerte para él, que lo deja en los días sucesivos muy mal desde otros aspectos. Yo ya eso se lo tengo que dar una sola vez al mes, cuando antes quizás se lo daba todos los días. Y Julieta, ¿cómo fue desde que se enteraron, viendo por televisión que estaba esta posibilidad? ¿Cómo empezaron a implementar la utilización del cannabis medicinal? ¿Y qué viste o en qué momento vieron que efectivamente eso daba resultados en tu hijo? Pasó mucho tiempo. En realidad yo fumo marihuana, así que en ese momento mi hijo era bebé, era recién nacido, todavía nadie se animaba, ningún médico me daba la autorización, y yo tenía como la idea de que me tenía que autorizar un médico en ese momento, que eso es algo que le agradezco a Mamá Cultiva, el hecho de que me haya empoderado en la soberanía sobre mi salud y que decido yo, que yo tengo la decisión. Pasó mucho tiempo, pero aún así yo fumaba y amamantando le daba la teta a Pedro, y hizo que Pedro milagrosamente dejó de convulsionar a los 6 meses y a los 6 meses de tomar medicación. Así que creer o reventar para mí fue esta teta que le daba yo con cannabis. Y Pedro empieza a convulsionar de nuevo ahora en mayo del 2020, la pandemia más o menos. Y ahí me acerco nuevamente a Mamá Cultiva a meterme de lleno en los espacios de contención y orientación, que de paso invito a la gente a que se sume en cualquiera de nuestras redes sociales, Mamá Cultiva Argentina. Pueden acercarse a estos espacios de contención y orientación, que para mí significaron un montón, porque no solo es el aprender a cultivar la planta y tu medicina, sino que te brindamos un espacio de escucha, donde se nos da el lugar de contar nuestras historias y hacer intercambios que son maravillosos. Gracias, Julieta, por tu testimonio. Hay un montón de invitados y vamos a hablar sobre esto, pero queríamos escucharlo de primera mano. Queríamos que alguien nos cuente efectivamente los beneficios del uso medicinal de la planta. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Bueno, y vamos a compartir el primer informe. Tiene que ver efectivamente con el cultivo y con la utilización medicinal del cannabis. El primer informe. Reglamentación de la ley de cannabis. Por supuesto, esta reglamentación permite el autocultivo, pero también, por ejemplo, la venta de aceites en farmacias. Con este nuevo decreto, el Estado proveerá de forma gratuita derivados de la planta de cannabis para los pacientes que cuenten con indicación médica, y también autoriza el autocultivo controlado. Nosotros le dimos el aceite en el afán de detener las convulsiones. Ahora, cuando vimos que el aceite, más allá de si detenía o no las convulsiones, lo tenía conectado, despierto, ya está, eso es lo que yo quiero. La primera dosis de aceite que le damos a Tobías fue raro, ya había algo raro. Le damos la primera dosis y me recuerdo que llamarlo y que reaccionó enseguida. Fue Tobías y miró. Estaba en silla de ruedas y de repente me fue muy fácil pararme y se me aflojó lo suficiente la espasticidad como para poder... Me acuerdo que pude cerrar y abrir la mano y eso hacía un montón que no hacía. Ahora, ponele que tenés una receta que dice que podés consumir marihuana de manera terapéutica. ¿Qué es lo que tenés que hacer para poder cultivar en tu casa? Registrarte en el RECAN, Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis. En Comodoro Rivadavia, Chubut, agentes de la Policía Provincial intentaron allanar la casa de un cultivador que había sido denunciado por un vecino. Sin embargo, el procedimiento quedó invalidado. ¿Por qué? Porque el acusado demostró antes del allanamiento que era un cultivador registrado en el REPROCAN. ¿Qué me contursi? Algo impensado hace unos meses o algún tiempito. En el 2017, el 20 de febrero, fui allanada por el vecino de acá al lado que me denuncia por mis plantas. Estuvieron 12 horas, rompieron todas las plantas, tuve 67 días detenida hasta que la Cámara dictaminó la libertad. Por una cabeza
de un noble potrillo que justo en la raya floja de llegar. Hola Juli. Hola. ¿Qué estás haciendo? Viendo esto, YouTube. ¿YouTube? ¿Te gusta YouTube? Sí. ¿Ves cosas buenas? Un poco de todo. ¿Aprendés? ¿Qué cosas? Del mundo, del planeta, de las cosas asiáticas, chinas, indias, de todo tipo. Qué bueno, sabes de todos los países y de todas las costumbres. Sí. Sí, ¿y me cantás un pedacito de Por una cabeza? Por una cabeza. ¡Ay, qué lindo que cantás! Decime chau, mami, te amo. No, te faltó el te amo. Te amo. Haceme así. Bueno, ahí estábamos compartiendo el primer informe de la clandestinidad al uso medicinal y decíamos hace un ratito nomás cuando charlamos con Julieta, a partir de las historias de vida a veces entendemos muchas más cosas de las que en términos teóricos, académicos o incluso políticos podemos. Vea la historia de Julián y la verdad es que uno no puede más que sonreír, pero también lamentarse por tanto tiempo demorado en función de poder acceder a estos tratamientos. Lucy, ¿te parece? Arrancamos presentando a invitadas e invitados de hoy porque va a ser un programa bastante cargadito. Está con nosotros Silvia Kochen, ella es neuróloga, investigadora del CONICET y coordina la red de cannabis y sus usos medicinales. ¿Cómo te va, Silvia? Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Gracias por estar. Bueno, y hoy tenemos 3 invitados. Es un programa especial. Nos permitieron, así que agradecemos que seamos 3 invitados. Bueno, que sean 3 invitados. Nosotros somos los 2 conductores. Sí, bueno, está Darío, ¿no? Pero hoy le hicimos un... Nada, sabíamos que estaba ausente con aviso y aprovechamos. Y además está con nosotros Fernando Soriano. Él es periodista, es autor del libro Marihuana, la historia. Es compañero además, así que Fero, bienvenido. Hola Luli, gracias. Y está también el doctor Marcelo Morante, médico, docente, investigador, especialista en medicina interna y del dolor, autor del libro Sin dolor, historias íntimas del cannabis medicinal. Marcelo, bienvenido también. Hola, un gusto. ¿Qué tal? Bueno, en función de lo que recién conversábamos, la pregunta es ¿en qué momento del debate estamos, digamos, ¿no? Para debatir estas cuestiones, pensando en que se ha demonizado tanto la utilización del cannabis y las personas que han hecho uso del cannabis medicinal lo entendieron perfectamente en el momento en que empezaron a haber cambios en sus hijos, en sus hijas, pero por ahí el resto de la sociedad todavía mira con cierto recelo, digamos, ¿no? De que hablamos cuando empezamos a hablar de un uso más cotidiano del cannabis. ¿Fer? No, creo que estamos en un momento... Recién decíamos con Marcelo, hace 5 años era inimaginable estar en la TV pública, en un horario central, hablando de cannabis con esta apertura mental. La gente ha ido conociendo los beneficios milenarios de una planta que el ser humano usa desde hace 10.000 años más o menos, y eso también va reconsiderando la mirada demonizada que tuvo la planta durante el último siglo a raíz de... por un montón de motivos, pero a raíz sobre todo del consumo adulto, del consumo mal llamado recreativo. Me parece que estamos en un buen momento, en un momento con una ley de uso medicinal mejor reglamentada, con una ley que se está por aprobar en diputados probablemente en los próximos meses, que va a propiciar la producción de estos medicamentos y de otros productos que se hacen en base a la planta, que no tienen que ver con lo medicinal, sino con lo meramente industrial, como ropa, papel, etcétera, y todo eso, digamos, creo que nos planta ante el debate mayor, que es el fin de la prohibición, el fin de las personas, de los usuarios y los cultivadores presos por el solo hecho de tener para consumir de forma adulta, ¿no? Me parece que nos pone ante ese panorama que también se está discutiendo en el resto del mundo y que es necesario después de 90 años de difamar a la planta permanentemente. Marcelo, vos coincidís y te quiero preguntar por el aspecto médico, digo, en el ámbito académico y docente, si también se está a esta altura del debate. Yo creo que hay una realidad del mundo de las ciencias, hay un sistema endógeno que se comenzó a descifrarse no tanto, y yo creo que es un ejercicio del estado presente acercar miradas extremas. La ciencia tiende a querer acercar la mirada de la sociedad científica y de la mamá que cultiva. Me parece que un estado presente debe conducir ese proceso donde nos escuchemos, es un ejercicio social donde todos tenemos algo que decir, una mirada muchas veces donde la evidencia no es concluyente, donde no debemos ser concluyentes, pero sí empáticos, acompañar, capacitar, digamos, no estigmatizar, no perseguir. Claramente un estado presente es ese que está cercano al que la está pasando mal. Me parece ¿Qué quiere decir que la evidencia no es concluyente? La evidencia que no es concluyente es porque la ciencia requiere estudios de metodología que hablan a las claras sobre seguridad y eficacia.
el cannabis, entendiendo que cuenta con un marco regulatorio adverso, generar esa evidencia concluyente, a Argentina le costaría mucho generarla. Entonces muchas veces se confunde, no hay evidencia concluyente con que no hay evidencia. Conceptos que pueden ser mal utilizados en el campo del desconocimiento. Decir que no hay evidencia concluyente es evidencia regulatoria. Hay pocos medicamentos en el mundo. Ahora, evidencia para el uso en determinados síntomas del cannabis, hay evidencia y día a día se acumula más. Ese es un término que muchas veces fue mal utilizado para rechazar a un paciente. Señora, no hay evidencia para esto. No es lo mismo. Evidencia concluyente es evidencia regulatoria que da a las claras del uso. Ahora, Argentina, la sociedad legitimó, utilizó, y ese dato es muy importante y el Estado presente debe capacitar a sus médicos para con esta evidencia suficiente y con experiencia médica y con la necesidad que tiene una mamá para acompañar esos procesos. Eso es un Estado presente. Marcelo, antes de escuchar a Silvia, quiero tener claridad sobre esto. Hoy, médico o médica que efectivamente recibe a alguien que ya escuchó y tiene la inquietud, ¿se lo recomienda o no se lo recomienda? ¿Hay ya cabeza abierta para esto o todavía hay rechazo? La sociedad científica sigue siendo un poco reacia a ciertos usos. Pide la evidencia regulatoria, la evidencia de un medicamento. La pregunta sería diferente. ¿Es el cannabis un medicamento? No. Entiéndase, la evidencia regulatoria es para los medicamentos. Ahora, para un derivado de la planta que no es purificado, debería haber otra evidencia que de alguna forma avale. Entonces, los controles irían no sobre la evidencia, sino sobre la calidad del proceso de generación. Eso creo que es lo que confunde. Nosotros, los médicos, tenemos un paradigma donde nos formamos en el uso de medicamentos. Claro. Esto nos desafía, falta todavía. Nos desafía a usar derivados de una planta de cannabis. O sea que estamos tirando las leyes de un medicamento sobre un proceso que es totalmente diferente. Creo que lo que... ¿Puedo hablar? Sí, obvio. Silvia, claro. Me largué ahí. Así funciona. No, porque creo que para que todo el mundo pueda entender lo que vos estás comentando y no solamente los profesionales de la salud estrictamente, hace no tanto tiempo la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas refrenda esto, reconoce que uno de los componentes de la planta, que se conoce como CBD, que no tiene casi efectos adversos, que no tiene propiedades psicoactivas, que son las que tiene normalmente que casi todo el mundo, si alguna vez fumó un cigarrillo de marihuana, las conoce. Entonces, esos componentes psicoactivos no están presentes y reconoce su eficacia y lo reconoce como que tiene un rol en la salud de los seres humanos. Bueno, se tomó un tiempo, porque realmente, como decía Fernando, hace 10.000 años que hay reportes de que el cannabis se usa en la medicina. Creo que también hay como una especie de círculo vicioso, porque cuando vos tenés muchas dificultades para poder investigar, acá y en el mundo entero, entonces empezás a tener dificultades para poder tener las evidencias que por consenso Argentina es firmante y que me parece perfecto. Nosotros tenemos un organismo regulador acá que se llama ANMAT. Entonces necesitas una serie de requisitos para cumplir. Pero esta es una cuestión que se conoce con otras medicaciones antiguas que no se habían hecho estos procesos. Sin embargo, hay evidencia en cuanto a decir la eficacia. Y después, para lo que tu pregunta puntual, ¿qué pasa con...? Yo pensaba, esto vos decías hace 5 años, hace 3, 4 años en un congreso de la Sociedad Neurológica, yo soy neuróloga, soy investigadora del CONICET, pero soy neuróloga y mi especialidad es en epilepsia, yo pedí que me dejen abrir una mesa de cannabis. Y mi motivación comenzó por las madres, se acercó las mamás de Cameda, Mamá Cultiva y otras mamás y papás que me vinieron a preguntar, me vinieron a ver al hospital. Yo les prometí que iba a ponerme a estudiar, cosa que hice, y después hicimos un trabajo y está publicado, ahora vamos a hacer otro. Y esta situación interpela al poder hegemónico médico. ¿Te dejaron hacer la mesa? Esa es la pregunta. Bueno, eso voy a contar, porque entonces el médico, la médica, yo siempre digo, cuando hablo mal uso el masculino, ¿no? El médico es el que sabe todo. Esto es un lugar claro del saber. Claro. No hay una cuestión donde se comparten los saberes. Entonces, esa mesa me la dejaron hacer, seguramente por los antecedentes que yo tengo como científica y porque había gente más o menos amiga. Pelaste chapa, si Silvia lo plantea, no podemos decir que no. Había gente amiga, pero me dieron un salón así chiquitito, que lo invité a Marcelo Morante porque es el experto en Argentina, ahora es el coordinador de la red de salud del Ministerio de Salud de la Nación, pero es el experto en dolor. Invité a un compañero nuestro que es investigador básico de CONICET, y era así chiquitita y había una súper mala onda entre muchos de los médicos que venían, pero fue maravilloso porque explotaba esa sala. Qué bueno. Y entonces, hubo una curva que fue maravillosa porque hace 2 años atrás, muchos de mis colegas que trabajan expertos en epilepsia
me invitaron a dar la charla central y que yo elige el tema y yo elegí cannabis. Y estaba lleno el auditorio. Quiero decir, la evidencia es tan poderosa y es tan fuerte que entonces hace que mucha gente que tenía rechazos porque estaban más estructurados o porque también reclamaban lo que decía Marcelo, ¿no? Claro. Un Estado presente que en este momento empieza a estar. Nosotros desde el CONICET estuvimos aportando de manera importante desde distintos lugares a la nueva ley que acaba de salir del Senado y pasa ahora a diputados. Bueno, en un rato vamos a hablar con el ministro de Producción, con Matías Culfas. Bueno, yo creo que fue muy importante el trabajo que él hizo, cómo convocó a todas y a todos para que contribuyamos. Y creo que de esa ley que va a salir en diputados, que esperamos que sea ley, por lo que decía justamente antes ellos, porque el Estado tiene que estar presente. Claro. El Estado hoy lo que puede hacer es garantizar calidad. Todo el mundo que usa el cannabis tiene que tener la certeza absoluta que tiene calidad en el producto que está consumiendo. Nosotros desde el Hospital El Cruce tenemos un servicio de control de calidad y vemos que muchas veces llegan productos que no tienen nada. Claro. Son una estafa. Entonces creo que a mí me parece que... Cierro con esto. Sí. Me conduzco sola. No, dale, porque Pero digo, dijiste algo sobre Marcelo que quiero pasar rápido. No, lo que quiero decir es que a mí me parece que hoy el Estado, estamos en esta línea, tiene que garantizar la calidad del producto que va a usar cualquier persona que quiere optar por como un tratamiento alternativo. Y también a nosotros los investigadores y las investigadoras nos permite generarnos mejores condiciones. Por eso es urgente que haya ya la ley esta. Marcelo, ¿no? muy acá no se quiere la placa, chiquito. me van a retar. ¿Qué significa ser experto en dolor y cómo se vincula con cannabis? Básicamente el dolor es una epidemia en el mundo. 1 de cada 4 habitantes del mundo van a tener dolor crónico. Entonces una herramienta que pueda aportarnos algo para mejorar calidad del sueño, calidad de humor y dolor, el cannabis viene a decirnos eso, viene a interpelarnos y una herramienta milenaria para el dolor. Lo que tenía era un marco regulatorio adverso. Ese es el por qué nosotros creo que tenemos que tomarla como herramienta para abordar el dolor. Yo sigo sorprendido sobre cómo se ha demorado el cuidado paliativo en términos generales y sobre todo con esto, ¿no? Bueno, tenemos una placa para compartir, Lucila. Dale, el consumo en Argentina de cannabis en el periodo 2010-2017, la población general subió del 2,3% al 5,4%. Siempre esto quienes lo cuentan además, ¿no? Porque sabemos que hay muchas personas que niegan consumirlo. Y en adolescentes subió del 1,3% al 2,7%. Esto me desprende dos preguntas. Por un lado, si cuando hablamos de tratamiento para el dolor, por ejemplo, como decías vos, Marcelo, siempre hablamos del cannabis en modo aceite o también el que se puede fumar. Y por otro lado, el tema de los adolescentes, porque ahí ya hablamos de chicos y chicas menores de edad y entiendo, Fero, que cuando vos hablabas de consumo responsable te referías a adultos, ¿no? Sí, por supuesto. El consumo responsable es a partir de los 18. No me voy a extender en las cuestiones científicas del desarrollo cognitivo de los menores. Para eso están ellos. Pero sí que un Estado presente también es un Estado que pueda regular e informar bien. Entonces, esas cifras es obvio son mentirosas. Por eso digo. Son falsas. ¿Por qué son mentirosas? Y bueno, primero porque es una encuesta anónima y segundo porque es una sustancia todavía penalizada, es decir, quien la consume, sea para el uso que le quiera dar, va a ser criminalizado, demonizado, estigmatizado. ¿Puede ir preso, Fero? Por supuesto, va preso. Sí. Va preso, no es que puede ir, sino que hay mucha gente que va presa o se le abren procesos penales que después les complican la vida en la familia, en el trabajo, etc. Entonces, seguramente es mayor el número. Lo que pasa es que es muy difícil admitirlo. Ahora, un Estado presente es un Estado que informe a esa población sobre los beneficios y las dificultades que trae el consumo, sobre las responsabilidades que implica. Cuando el Estado se ausenta y se corre de ese lugar, todo lo que queda, todo ese espacio vacío que queda para el narcotráfico o para la desinformación. Lo prohibido es mucho más atractivo, y acá hubiera estado bueno que esté Darío para filosofar sobre esto, porque lo prohibido es mucho más atractivo que lo permitido. Entonces, cuando hay algunos detractores del fin del prohibicionismo que hablan de que crece la noción que baja la noción de daño, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con empezar a informar. Baja la noción del daño porque hay más información. Y bueno, es una discusión que hay que empezar a dar. Lo que entiendo es, si hay cifras que están ocultas, difícil que el Estado pueda involucrarse de manera activa además para alguna regulación. Porque ahí es una fuente cedronal lo que mostraron recién. Y nosotros estamos trabajando, más allá de lo que puedo pensar yo, de que tiene que haber, como hace Uruguay, la legalización total, hoy estamos trabajando en cannabis medicinal.
Y entonces hoy sabemos que yo creo que hay miles y miles de habitantes en la Argentina de todas las edades, gente mayor que tiene dolor, pacientes con epilepsia en este momento, que es lo que nosotros vemos, que están usando cannabis y que hay una situación donde es mucho más avanzado que esto. O sea, hay una situación que está... Un dato, perdón Silvia, para graficar lo que cuenta Silvia, en la Expo Cannabis que se hizo, valga el eufemismo, se hizo en la sociedad rural, es decir, está prohibido, pero se hizo en la sociedad rural, ¿no? Claro. Pasaron 50.000 personas, creo que los tres tuvimos la oportunidad de ser... se vuelve a hacer ahora porque me invitaron, sí. Se vuelve a hacer porque me invitaron. Claro, se vuelve a hacer, sí, estaba previsto la pandemia, lo suspendido, creo que los tres fuimos disertantes de las mesas. Pasaron 50.000 personas, más o menos la mitad eran adultos mayores. Claro. Por lo tanto, hay una revisión sobre la demonización del cannabis y una necesidad de poder acceder a esta sustancia porque, como Marce explica, ayuda mucho a las personas. Tengo que presentar el primer informe, pero me quedó pendiente la pregunta, Marcelo. Para el uso medicinal, ¿es aceite y también puede ser cigarrillo? No, el aceite o la forma inhalada son formas de entrega y eso define el tiempo de acción. El mundo del cannabis medicinal comenzó siendo inhalado. El aceite un poco habla del desconocimiento de la sociedad que entiende que la gotita no es cannabis y inhalar es cannabis, pero eso es desconocimiento. O sea, un factor común. El desconocimiento es lo que retrasa un debate lógico. Es desconocimiento. Se puede fumar, se puede usar aceite, se puede vaporizar. Vamos a aprender mucho, chicos, en este programa. Chicos y chicas, por supuesto, que están del otro lado. Informe siguiente, mucho más que una planta, el potencial económico e industrial del cannabis. Lo vemos. El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos 5 años. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. ¿Y se aplica en el trasero? Me refiero a la marihuana medicinal. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. La planta del cannabis tiene múltiples usos. Sus semillas, tallo y biomasa pueden utilizarse para hacer aceites comestibles, productos de belleza, para la construcción y la industria textil de bioplásticos y también para la automotriz. Insisto, en solo 3 años estar creando unos 10.000 nuevos puestos de trabajo con un alto porcentaje vinculado a investigación, desarrollo e innovación, 500 millones de dólares de ventas al mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones por año. Si miramos ejemplos como el caso de Colombia, donde la industria del cannabis medicinal ya está muy desarrollado, lo que vemos es que más de 600 millones han invertido, 600 millones de dólares estadounidenses se han invertido en la industria en sus primeros 2 años. Esto es capital extranjero. Esta ley lo que hace al priorizar, por ejemplo, pymes, emprendedores locales, emprendedoras locales, nos genera cierto resguardo a las personas que queremos emprender desde la Argentina. Denis, enciende el televisor. Están hablando de hierba en las noticias. En vivo, Canal 3 Noticias. Tony Talks, el huidizo marihuanero, ha escondido 4 envolturas doradas para marihuana al interior de sus paquetes. Los ganadores y sus invitados recorrerán su misteriosa fábrica de hierba, así que bajen esas bolsas de botanas picantes y vayan corriendo a su dispensario. ¡Dame todos los paquetes que También tengas! quiero todos tus paquetes. ¿Podríamos decir que los pilares fundamentales son la salud, el trabajo y el desarrollo de este proyecto? Así es, le agregaría también el desarrollo federal. En Jujuy, el gobierno provincial impulsó la creación de Canava, una empresa del Estado provincial que cultiva cannabis. Sí, ahí se elabora el primer producto para uso medicinal fabricado en la Argentina, así como escuchás. Para el año 2022 se proyecta que Jujuy tenga 600 hectáreas cultivadas. Para 2023, 2.000 hectáreas. El gobernador, Gerardo Morales, piensa que en 10 años la provincia podría dejar de cultivar tabaco para reemplazarlo por el cannabis. Además, se trata de un cultivo que perjudica muchísimo menos al terreno que, por ejemplo, la soja. El cáñamo, que es una variedad del cultivo de cannabis con bajo tenor psicotrópico, o THC, se utiliza para múltiples productos en el mundo: fibras textiles, celulosa para papel, biocombustibles y hasta alimentos. Hay una empresa española que ya fabrica ladrillos de concreto de cáñamo, y algunos modelos de auto como el Audi o el BMW usan piezas plásticas y textiles de cáñamo. Plantar cáñamo de uso industrial en la Argentina es una oportunidad de producción local, de producir textil en lo que es remeras, en lo que es buzos. Me mudé a una granja Colorado.
a dormir temprano, levantar temprano, cultivos arados y no descansamos. En la ciudad pelea y no me ha importado. 100% ganado la vida en una granja en Colorado. Muy bien, y tenemos la posibilidad de conversar vía Zoom con el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, de quien recién escuchamos varias definiciones. ¿Cómo le va, Ministro? Aquí estamos en Desiguales en la televisión pública. Gracias por este rato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarlos. Bueno, para no repetir mucho de lo que acabamos de ver, en principio preguntarle si los 50 millones de dólares de exportación en términos de generación de divisas y 500 millones en el mercado interno es un punto de partida o ese es lo que efectivamente se piensa generar en términos de riqueza, y si es para pequeñas y medianas empresas y el Estado, o puede haber riesgo de que las multinacionales también tengan una lógica más predatoria, digamos, de nuestros recursos en esta nueva industria. A ver, dos cosas. En primer lugar, destacar que este es un punto de partida. Nosotros lo hemos señalado, esas son primeras estimaciones que hemos realizado. Es una industria nueva, así que difícil prever cómo va a ser el futuro derrotero de esta industria, pero en principio hemos realizado estimaciones muy prudentes, de mínima, y esto nos llevan a estos 10.000 puestos de trabajo de aquí a 3 años, con un mercado de unos 500 millones de dólares y 50 millones de exportación. Hay ya sectores empresarios que nos dicen que nos vamos a quedar cortos, que es muy probable que sea superior estas cifras. Pero bueno, para comenzar no está nada mal. Como decíamos, es una inversión que puede ser altamente federal, que puede tener presencia en provincias de toda la Argentina, en el norte, también en provincias del centro. San Juan también es una provincia que está invirtiendo mucho en este sector. Así que lo vemos positivamente y al mismo tiempo, como hemos señalado en todo el debate, en los estudios preliminares, es una industria que nace ahora, en la medida que justamente que se apruebe en diputados el proyecto de ley, ya tiene media sanción del Senado, y ahí nuestro objetivo justamente es una industria que nazca con oportunidades para las pymes nacionales, para las cooperativas, para empresas provinciales, como ustedes mencionaban, en el caso tanto de Jujuy como en los aportes de San Juan. Así que el objetivo principal es tener una marca país, es tener un producto de calidad que sea trazable, que pueda tener una buena valorización en el mercado internacional y sobre todo que genere buenas soluciones, que cuando la gente, en definitiva, luego, una vez que esté desarrollado, vaya a la farmacia a comprar este producto medicinal, sepa que es de calidad y que va a ser el efecto que está previsto en su composición. Ministro, ¿cómo le va? Luli Trujillo lo saluda. En el Congreso, bien, muy bien. En el Congreso de la Nación, ¿qué trabas encontraron de los 5 senadores, que votaron en contra, y ahora en diputados, con qué panorama están negociando? No, a ver, en el Senado la verdad que el acompañamiento, lo quiero decir, fue masivo, ¿no? Estamos hablando de un voto negativo muy minoritario. La gran mayoría de los senadores apoyó el proyecto, lo enriqueció. Digo, nosotros enviamos una versión que tuvo algunos cambios en la Cámara de Senadores, creo que fueron aportes positivos. Había una preocupación en las provincias que tuviera realmente una ley de alcance federal. Nosotros planteamos justamente una ley con una agencia regulatoria nacional con trabajo con las provincias. Eso fue lo que se fue mejorando en la redacción. Se creó incluso un Consejo Federal de monitoreo de la ley para que tenga justamente una buena penetración en todas las provincias de la Argentina. Y la verdad que los votos en contra fueron muy puntuales, en algunos casos por falta de apoyo en la redacción que quedó respecto al tema federal, que desde nuestro punto de vista y de la gran mayoría de los senadores fue bien contemplado. Y hubo un caso particular que bueno, creo que erróneamente interpretó esto como un tema de legalización masiva que iba a afectar a los adolescentes. Nosotros estamos hablando de una legalización vinculada al uso medicinal del cannabis y al uso industrial del cáñamo. Bueno, en ese sentido, recién comentábamos, ministro, la rapidez con la cual este debate avanzó, y usted mencionó también la trazabilidad, una trazabilidad segura. ¿Qué significa eso? Básicamente que, digamos, en algunos sectores está la idea de que esto es algo fácil de hacer, ¿no? Que transformar una planta de cannabis en un producto medicinal es algo sencillo. Yo, en ese sentido, quiero ser muy claro. Hacerlo en escala, en calidad, bueno, tiene su complejidad y estamos muy contentos con
tener en Argentina una red de investigación. Ahí la escuchaba recién a la doctora Silvia Kochen, que es una experta, y hay muchos investigadores en Argentina trabajando el tema. Digo, y pueden dar fe de esto, ¿no? Que implica trabajar en las variedades genéticas, asegurarse la calidad de producto, y como en toda industria, ¿no? Asegurarse que cuando uno va a fraccionar un producto, bueno, cada fraccionamiento responde a la misma especificidad técnica y tiene el mismo efecto medicinal del que se habla. Así que esto, insisto, requiere un trabajo para el cual Argentina está preparado, ¿no? Pero digo, va a generar, insisto, un gran esfuerzo productivo, tecnológico y de esta red de apoyo científico-tecnológica para tener variedades realmente que sean de gran calidad y que nos permitan entrar al mercado internacional con un producto bien valorizado. Ahí está la clave. Ustedes saben muy bien, en el mercado internacional uno puede vender un producto que cueste 10 o que cueste 40 o que cueste 100. Bueno, eso depende justamente de la calidad y queremos que Argentina sea un productor que en el mercado internacional se destaque por la calidad de producto. Ministro, le agradecemos mucho su participación en Desiguales esta tarde. Un gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, me interesaba eso, que había alguien que decía, bueno, pero entonces se abre todo, empieza una producción para otro tipo de usos. Beretilnec, ¿no? Creo que fue el que expuso eso en el Senado. Alberto Beretilnec estaba absolutamente confundido. Parecía que estaba participando de otro debate. Bueno, si quieren nos metemos nosotros en ese debate, porque en Desiguales sí podemos, en el Senado pero todavía yo creo que, a mí me parece que quiero rescatar lo que decía recién el ministro y lo que estábamos charlando nosotros, porque también me parece, yo me quedé, bueno, yo soy investigadora, entonces soy más estructurada, y me quedé con lo que planteaba Marcelo, que vos le preguntás, y me parece que esto es muy importante para toda la opinión, ¿no? O sea, hay un piso que nosotros decimos siempre cuando yo hablo con las mamás de Mamá Cultiva y que con la gente de Cameda, con todas las ONG que están participando, bueno, lo hemos charlado también, que es la calidad. Porque una cuestión que genera resistencia muchas veces y los médicos, y que para mí es totalmente entendible, es si lo que está utilizando el paciente no tiene la calidad suficiente, y por eso esto que yo comentaba, que nosotros el CONICET nos habilitó, y también las universidades están haciendo controles de calidad a determinada escala, pero esta producción que vos decías que se puede abrir, yo creo que el cannabis justamente lo que hace es interpela a la industria farmacéutica también, porque como detalle les cuento, hay una única droga ahora aprobada en el mundo por la FDA, que como siguiendo una ley que hay en Argentina, se aprobó acá en Argentina otra empresa, pero esa gente la tiene que plantar. O sea, la industria farmacéutica siempre que hace, descubre una molécula, la sintetiza y después la vende. Con el cannabis no puede porque tiene más o menos 120 componentes y se sabe ya hoy, hay muchas investigaciones que muestran que la eficacia no solamente está dada por el CBD, que es un componente, el THC, que es otro componente que tiene muy reconocido, sino también, por ejemplo, por los olores, que es el olor, que se llama terpenos. Claro, eso no se puede patentar. Y entonces, sí, si querés lo puedes patentar, pero quiero decir, hay que plantarla, se clona, hay que tratar de tener la misma especie, la genética de esa planta, bueno, todo un proceso que recién hacía referencia a Matías, y que por eso yo decía, hoy el Estado, yo estoy convencida, y que este Estado está peleando por la soberanía. Y la soberanía, cuando en una construcción desde la ciencia, desde la salud, venimos de un gobierno que destituyó la ciencia, la educación, la salud. Yo creo que en este momento se está peleando para tener soberanía y mejor calidad de vida. Entonces el Estado hoy puede resolver la calidad. Y entonces cuando vos decías, ¿lo puede hacer todos? Bueno, pero Mamá Cultiva, acá estaba hablando a las compañeras que estaban acá de Mamá Cultiva, traen sus productos para que a nuestro servicio que damos a la Universidad de La Plata, a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Rosario, que vienen con una experiencia muy importante, les hacen control de calidad para ver qué concentración tiene, cuánto tiene componente, y esto es elemental. Y que dé seguridad. Bueno, nos vamos a meter, como decía Lucila, en este eterno debate, ¿no es cierto?, acerca del prohibicionismo o el uso responsable adulto, que es otra de las dimensiones que queremos charlar acerca de este programa especial de Desiguales sobre cannabis. Dale. Los datos nos muestran que la dirección que venimos llevando desde hace 30 años, que penaliza el consumo aún más que la ley anterior, no solo no resolvió, sino que empeoró el problema. Entonces, evidentemente la penalización, tal como hoy está planteada en Argentina, tiene que ser revisada. Todos sabemos que el alcohol, el tabaco, la marihuana y las drogas dañan la salud, todos lo sabemos. Pero hay gente que la pasa bien dañándose, qué sé yo. Y lo que no sé si es el Estado el que debe
decirle que no lo haga. No hay que criminalizar a lo que se conoce comúnmente como el porrero. Hay que dejarse de jorobar con esas cosas. Eso y aclaramos. Una persona que tiene un porro en la calle puede ir en cana. Olvídate. Si no más. Olvídate. Claro, no estamos en condiciones. Ni siquiera los países que lo han intentado, como Uruguay, que lo comenzó, hoy lo puede manejar. No puede ser que un país legalice la marihuana y siga funcionando normalmente. Se tiene que haber terminado Uruguay. ¿O no? Los bancos siguen funcionando, los edificios públicos siguen funcionando, los teatros siguen funcionando y parece que las librerías también. El alcohol en exceso puede derivar en un coma etílico, que puede derivar en una muerte por intoxicación. En cambio, no hay registrado casos de muerte por sobredosis de cannabis. El consumo problemático mundialmente es el 10%, entre el 10 y el 12% del consumo. Es decir, que tenemos casi el 90% de los consumidores no tienen problemas, salvo la policía. Bueno, veo que no tenés nada, man. No un porro, nada, ni una pepa, nada. La dejé en casa, te lo juro. Ah. ¿Llevas el pañuelo? Sí. ¿Llevas plata? Sí, llevo. ¿Llevas un porro? No, no me gustan las drogas. Lleva un porro, mira si te paran. No me mientas que es peor, man, ¿eh? Vení, ahora vas a ver lo que es quebrar el orden constituido de paz y amor, ¿eh? No es un buen mensaje la despenalización, porque la marihuana es droga de inicio. Tratamos de enfrentar al narcotráfico, procurando organizar el mercado y sacárselo. No fomentamos el consumo de la marihuana, por el contrario, toda adicción para nosotros es un flagelo. Creo que no me voy a morir sin fumarlo, espero. El día que se libere, un faso me voy a fumar. Pero no lo he fumado nunca. Pero no lo he fumado nunca, ¿eh? No. Quiero fumar el ¿Y ese humo? No, hay humo ahí, boludo. El día que se libere... Si vos te pones a fumar faso, te convertís en un pelotudo. Empezás a llegar tarde a tu empresa, o como le pasó a Tony Benavides, que terminó en Sodimac comprando una soldadora. So is that a joint? There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. It's easy to demonize people. You're usually wrong about it. People are nicer than you think. Bueno, las preguntas son muchísimas. Voy a comenzar por Marcelo. Con respecto a lo que decía la exgobernadora, ahora candidata en la provincia... No, ahora en la ciudad de Buenos Aires, perdón. Exgobernadora en la provincia, ahora candidata en la ciudad. ¿Me equivoqué? Es una droga, decía. Es una drogadicción, es una adicción. Hay muchas otras, pero ¿qué pasa con la marihuana? Yo creo que es una forma de simplificar, pensar que todo depende de la sustancia. Hay un contexto. Nosotros, básicamente, y como experto en dolor, usamos opioides, usamos sustancias que realmente tienen un gran poder adictivo. O sea que no podríamos poner en la molécula siempre el peso, porque significa... Básicamente lo que creo es desconocimiento, o sea, todo tiene un contexto y un paciente que tiene un dolor intenso, yo voy a usar una herramienta con potencial adictivo porque me lo pide el dolor. En el contexto del cannabis uno va a encontrar determinados síntomas que va a hacer que se utilice en forma adecuada. El uso inadecuado de cualquier sustancia, y hoy somos adictos al trabajo, tenemos grandes dificultades familiares y no sé a quién le vamos a echar la culpa. Yo creo que focalizar en una sustancia es repetir, estigmatizar y repetir provisionismo. O sea que hacemos responsable siempre a una sustancia. Creo que como sociedad hemos repetido y tenemos conductas adictivas que tendríamos que trabajar en profundidad. Pero no si a la salimos del sustancia. uso medicinal y nos vamos al uso adulto... Bueno, pensar que aplicándole la policía a un usuario problemático estamos resolviendo algo, creo que estamos generando un problema mayor. O sea que creo que es parte del desconocimiento o de simplificar un proceso o legitimar un fin no tan noble quizás. Me parece que eso explica por qué lo seguimos y le aplicamos la seguridad a un proceso que de última debería ser acompañado por un especialista en usos problemáticos. No entiendo por qué la legislación... ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Hoy tenemos una legislación que penaliza, que convive con el uso medicinal. O sea que tenemos prohibida la tenencia en determinados escenarios y en determinados escenarios no. Eso complejiza y nos va a traer problemas si no lo resolvemos rápidamente. Pero inclusive en modelos experimentales se dice cuando yo trabajo, por ejemplo, con un modelo de un animal, no hay evidencia cierta ni probada de que provoque adicción la marihuana. Entonces, como también escuché que Pergolini decía, y tiene razón. Se decía, ¿no? Como droga de inicio.
Lo que pasa es que eso, como droga de inicio, te das cuenta que es una cosa que yo como científica, ¿qué quiere decir droga de inicio? O sea, no existe eso. O sea, bueno, no provoca en lo adicción. concreto, arrancás por marihuana, terminás en otra droga más peligrosa. También es lo mismo que me enamoro de fulano y te dice tu mamá, no te conviene esa chica, no, porque después vas a terminar en otra. O sea, estas son especulaciones. Yo estoy hablando ahora más duramente como científica. No hay evidencia de que el cannabis provoque adicción, como no hay ningún registro de dosis letal. Dosis letal, ¿qué quiere decir? Que no hay ningún reporte que alguien que utilizó cannabis se muera. Como sí pasa con un montón de medicamentos que son de venta libre, que yo me tomo todo un blister y seguramente me voy a morir. Es una hemorragia digestiva. O el tabaco, Silvia. O sea, 40.000 muertes por año en Argentina. Por supuesto, o el alcohol. Pero quiero decir, después está el otro componente. Yo un poco te digo esto de como droga de inicio, porque esto es otra historia. Yo me acuerdo cuando hace muchos años aparece el SIDA y se hablaba de gente de vida promiscua. ¿Qué será, no? Porque digo, acá hay una cuestión que entonces a mí yo respeto lo que todo el mundo crea, la fe que tenga, la religión que tenga, pero como científica yo tengo que obtener la evidencia. Es lo mismo que yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero no hay evidencia de que provoque ni adicción. Es más, hay mucha gente que dice que se prohibió porque competía en ese momento fuertemente con la industria del plástico. Claro. Y como era mejor el cáñamo y el plástico era malo en esa época, por eso entró dentro de las drogas prohibidas. Digo como para también ponerlo en un contexto. A ver, ¿no? Silvia, vamos a compartir la opinión del doctor Carlos Damín. Está también vía Zoom, jefe de toxicología, del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández. Doctor Damín, ¿cómo le va? Pablo Caruso, Lucila Trujillo, saludamos en Desiguales. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bueno, seguramente pudo escuchar por lo menos un tramo de nuestra conversación. Pregunta como especialista si efectivamente cree que el uso adulto del cannabis puede ser una droga de inicio, si genera dependencia, si tiene algún tipo de defecto, digamos, que usted considere que debería permanecer prohibido, insisto, su uso adulto. A ver, la mayoría de las respuestas a eso es sí. Yo creo que no debería estar prohibido el cannabis, por un lado, pero también creo que, como cualquier sustancia psicoactiva, puede en algún momento generar dependencia, porque la dependencia no es algo solo inherente a la sustancia. Tiene que haber un contexto, tiene que haber una persona con capacidad de enfermarse y además una sustancia. Entonces, si uno compara, por ejemplo, el cannabis con el tabaco, claramente el cannabis tiene una mucho menor que el tabaco de generar dependencia. O, por ejemplo, comparado con el alcohol tiene una capacidad importante de generar dependencia. El cannabis creo que tiene capacidad de generarla mucho menor que otras sustancias como estas que acabo de mencionar. O como decía la doctora Kochen, tenemos medicamentos como los psicofármacos que se utilizan mucho en medicina y que tienen una gran capacidad de generar dependencia. Ahora, Carlos, ahí te quiero hacer una pregunta, porque hablas de psicofármacos muy baratos incluso en la farmacia. Hace un tiempo tuve que comprar y me sorprendí de lo económicos que son, mucho más que quizás una crema para unos granitos de la cara. Y el alcohol y el tabaco no están regulados, es decir, están totalmente legalizados y vos estás hablando de que tienen mayor dependencia. ¿Por qué no sería una solución, en cambio, educar a la población para usar responsablemente la planta en vez de continuar poniéndole parates a su consumo? Bueno, definitivamente yo creo que la solución pasa por prevenir, promover hábitos saludables y educar. Es decir, creo que es eso y no prohibiendo. Aparte, hace 100 años o más, si quieren, pero podríamos hablar de los últimos 100 años, que nuestro camino ha sido siempre el de la prohibición. Y la verdad que hemos fracasado. Nadie en el mundo ha perseguido tanto ni ha invertido tanto dinero en la persecución del tráfico como Estados Unidos, y a nadie en el mundo le va tan mal como Estados Unidos en la lucha contra el tráfico, y a nadie le va tan mal como en el consumo como Estados Unidos. Eso quiere decir que si nosotros lo que seguimos haciendo es prohibiendo y persiguiendo al consumidor en primer lugar y al productor, porque lo que vemos es que el distribuidor como que pareciera que siempre se lo persigue menos que al consumidor, nos va mal. Es una política que ha demostrado que ha fracasado. Ahora doctor, si efectivamente necesitamos algún grado de prevención sobre el uso, de mayor conocimiento, de una cultura de mejor cuidado respecto del uso, en este caso del cannabis, y si efectivamente, como usted dice,
¿Genera algún tipo de dependencia? Le pregunto si genera algún tipo de deterioro su uso. ¿Estamos en condiciones de dar el debate por la legalización? A ver, yo soy de los que cree que siempre estamos en condiciones de dar debates. Es decir, debatir es bueno y después se puede ganar o perder ese debate. Pero a mí me parece que se hable del tema, me parece importante que nuestros legisladores se sentaran a debatir los pros y los contras, ya sería un buen avance. El fumar cannabis genera consecuencias negativas. Como médico, nosotros debemos sugerir a la gente que no fume. ¿Qué consecuencia, doctor? Perdón. Nunca es bueno. Que no tiene nada que ver con, es decir, estamos hablando del uso recreativo, que no tiene nada que ver con lo que es el cannabis medicinal. Pero perdón, ¿qué consecuencia genera, doctor? Discúlpeme. ¿Perdón? ¿Qué consecuencia genera? El fumar cannabis en forma recreativa el primer impacto lo tiene simplemente en el pulmón. El pulmón no está preparado para fumar, ni para recibir el humo que recibe, que tiene alrededor de 7.000 sustancias químicas, ni los 400 que tiene la marihuana en sí misma. Y además no está preparado para recibirlo a la temperatura que lo recibe. Así que ahí tenemos un primer efecto claro que es sobre el pulmón. Enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida comúnmente como EPOC. Y además hay evidencia científica que a largo plazo genera un deterioro y obviamente esto va a depender de la cantidad, de la edad de inicio y de la calidad de los fumados. Haber comenzado a fumar un porro de marihuana cada tanto a los 20 años que haber comenzado con 4, 5, 6 porros a los 14 o a los 15. Entonces, no hay evidencia de eso. Va a depender de varias variables. Sí. Cuando vos hablas de que hay una evidencia científica de que provoca deterioro, en la revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas que tenemos en el mundo entero, se hizo un modelo de trabajo en ratones en Alzheimer. O sea, se inducía una forma de modelo de demencia y lo que se vio que en los ratones jóvenes no tenía un efecto beneficioso, pero en los ratones más viejos tenía un efecto beneficioso. O sea que entonces, creo que esto es interesante porque... Quiero decir, hay un largo camino para investigar. Entonces, cuando vos decís que hay evidencia de que provoca deterioro, cuando uno se pone a ver las publicaciones, en realidad esas publicaciones, muchas publicaciones, inclusive en revistas importantes, la metodología que utilizaron, la muestra que utilizaron, tiene un sesgo que vos decís, no sé si es un fraude científico, pero estamos en el borde. Esto pasa mucho con nosotras las mujeres, ¿no? En neurociencia, hablo con neurocientífica, está lleno de publicaciones que son fraudes para demostrar que nosotras las mujeres somos un poco más tontitas. La miro a ella porque es mi... Está bien. No, te voy a contar, con referencia a esto, una vez fui al neurólogo de chica y me dijeron, tu cerebro da muchas vueltas, parece el cerebro de un hombre. Eso me respondió un neurólogo cuando tenía 16 que no está confirmado científicamente que genere deterioro. Yo lo que digo es que este es un tema que no hay nadie que pueda decir, contamos con esta evidencia para decir que hay un ahora hablo como neurocientífica, ¿no? Me saco y me pongo el sombrero, pero digo, es un tema que está discutido. A ver, Carlos. Silvia, vos podrías firmar que fumar marihuana de forma sostenida a lo largo de 20 años no produce nada. Primero que cuando yo estoy hablando, lo que estoy diciendo es, vuelvo a decir lo mismo, yo cuando hago esto es como si estoy hablándole a un becario mío o un investigador más joven. Tiene que hacer lo que se llama un metaanálisis, revisar toda la literatura, ponderar esa literatura científica, ponderar todos los trabajos que aparecen y con eso sacar una conclusión que jamás es definitiva. La ciencia es una construcción social, política, económica y entonces siempre hay una perspectiva donde uno está parado. Hoy lo que podría decirte es que cuando uno hace una búsqueda exhaustiva para aquellos que dicen que el uso prolongado del cannabis provoca había unos trabajos que mostraban que había deterioro del lóbulo frontal y que había deterioro de la memoria. Después hay otros trabajos que demuestran que igual cantidad de fumadores, pero que no tenían otros componentes como alcohol, por ejemplo, como tabaco, como otro tipo de enfermedades, que estaban bien alimentados, eso no se observaba ningún tipo de modificación. Entonces no hay nadie que pueda decir hoy el cannabis provoca deterioro cognitivo. Carlos. ¿Y hay alguien que pueda decir que no provoca ningún efecto? Cuando vos decís, provoca efectos terapéuticos, sí, porque si no, no estaríamos hablando ya acá. No, terapéuticos no, efectos de deterioro. Efectos de deterioro, por ejemplo... Marcelo, ¿vos crees? De deterioro no. A largo plazo.
No está, esto que estás diciendo así, no está, como decía antes, falta la evidencia científica para esto. Por eso di el ejemplo esto del modelo experimental en ratones. ¿Qué decís, Marcelo, vos? No, bueno, el debate surge cuando uno dice que falta la evidencia, es que no se puede ser absolutista ni concluyente. Claro. Carlos tiene una mirada claramente, una postura, y porque le toca ver una población realmente afectada por ese escenario, y uno que es experto en dolor y que toca bajar dosis de opioide ve otro escenario. La pregunta es, ambas opiniones y la opinión de Silvia son valiosas de acuerdo a lo que nos toca analizar y la evidencia que nos toca analizar. Me parece que esa es la dinámica y el respeto que nos debe generar es el tiempo nos va a ir encaminando sobre procesos, pero ser absolutista y concluyente es lo que nos llevó al provisionismo y creo que eso lo que peor lo hizo la ciencia y lo que no nos permitió investigar. Ahora están las cartas, vos empezó la charla diciendo estamos preparados y un poco lo que dice Carlos. Claramente que estamos preparados. Claro. Yo lo planteé esto en el 2013 y Cedronar me contestó, no estamos preparados, Marcelo. Hoy, 2021, estamos preparados para escuchar a Carlos, a Silvia, a Fernando y a mí decir, y la verdad que no podíamos ser concluyentes ninguno, pero cada uno puede aportar al debate, Carlos, desde la precaución, el cuidado en poblaciones problemáticas, Silvia de la investigación y yo diciendo, ojo que con los opioides hicimos estragos si no nos manejamos adecuadamente en una sociedad como la americana. Lo que estamos haciendo y lo que están haciendo en otros países con los opioides. Claro, pero aparte, Carlos, Sí, perdón, tengo que cerrar porque se nos va el programa, pero te quiero agradecer por tu tiempo, por el debate y ojalá Desiguales continúe en el tiempo y ojalá en ese tiempo que continúa llegue este proyecto y este debate al Congreso de la Nación y podamos tenerte acá en el piso. Así que muchísimas gracias. Gracias y ojalá. Gracias. Un gusto ver. Abrazo, Ojalá. Carlos. Un gusto. Fer, de esta escucha sobre el debate en términos de especialistas, pero seguro tenés una mirada interesante para sumar. Lo que puedo aportar es desde lo social. Yo digo, no hay un daño posible que justifique que los consumidores, los cultivadores vayan a prisión. No hay nada que justifique la prohibición. ¿Qué causa más daño? En el contexto en el que estamos escuchando a Silvia, a Marcelo y a Carlos, me pregunto si causa más daño eso o la estigmatización, la persecución. Poblaciones justamente las más vulnerables son los que van presos. Obvio. Los chicos de clase media de Palermo no van presos por tener un porro. Van los chicos del tercer cordón del conurbano. Entonces me parece que hay que ponderar eso y generar un equilibrio. Bien. Y una cosita más para cerrar, que le escuchaba a la ex gobernadora Vidal decir que era la droga de inicio. La puerta de entrada a las drogas es la puerta de la casa del dealer. Lo que hay que regular es el mercado para que no exista la posibilidad de que un joven de población vulnerable vaya ahí y le den sustancias muchísimo más complicadas que el cannabis. Muchas gracias por haber venido, Silvia, Marce, Fer. Bueno, nos estamos yendo, Lucila. ¿Será hasta la semana que viene o veremos en el marco de las transmisiones de los Juegos Olímpicos? Y se viene, atención, por la televisión pública, el fútbol de primera división en la Argentina con Argentinos Newell's. Hasta el lunes que viene o el otro, dependiendo de los Juegos Olímpicos. Gracias por habernos acompañado. Adiós.